¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast musical, La Locura Musical. Podcast aquí en el mejor canal de rock, en el mejor canal de Latinoamérica, la comunidad más grande. El rock es cultura. Estoy aquí con el máster Emilio Lucio. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices? Buenas tardes a todos, o noches o días, la hora que nos estén viendo. Pues muy contento porque también hemos notado una buena reacción de la gente a través de las métricas y de los comentarios, así que pues sigan interactuando porque también lo que decíamos las pasadas, dependiendo de que también nos digan ustedes dónde son y eso, podemos ver un poco más de su propia música, claro, ¿no? Y eso alimentaría más esta página, ¿no? De los artistas de los que podemos platicar, ¿no? Aquí así en el podcast. Y pues, ¿qué noticias me traes, mi buen Emilio? Traigo dos noticias. Las dos no son tan buenas, pero una es peor que la otra. ¿Por qué? Porque resulta que murió Sixto Rodríguez, mejor conocido como el Sugar Man. El Sugar Man. Así es. ¿Viste el documental? Sí, de hecho... Searching for Sugar Man. Sí, ganó Oscar ese documental. No supe que ganó Oscar, pero está bueno, güey. Con base en eso fue cuando empezó a generar esta onda de, bueno, ¿y quién es? Vamos a ver de dónde viene o por qué. Y ya sabemos todo lo que significó sin que él lo supiera. Pero para darle contexto a la gente, Sixto Rodríguez fue un músico de los 70s, creo que estuvo ahí en Nueva York. Toda la música giró en torno ahí a esa ciudad, a su sede, ¿no? Sí, de hecho él creció en Detroit. Ok. Ajá. Para empezar es mexicoamericano. De ahí, bueno, se decía que traía raíces mexicanas. En general, era como un latino en esta onda pujante de Detroit, porque Detroit era el Motor Town, ¿no? Donde estaba la Ford, todas esas marcas de vehículos, ¿no? Que por cierto, ahí se creó el Motown, estilo claro, musical, ajá, que tuvo a Marvin Gaye y todo. Bueno, y después todo lo que se fue creando en sonido Detroit de J. Dilla y todo lo que se fue haciendo posterior ya en el lo-fi hip hop y todo eso. Que todo eso lo dejó como base el Motown. Claro. Pero bueno, en ese contexto estaba Sixto Rodríguez, pero él tocaba más blues, era más como funk, tipo... Folk era folk, estilo y blues. Pues Bob Dylan, estilo exactamente, más o menos, te digo, más folkero. Y ese disco, no me acuerdo, el de Cold Fact, Cold Fact. En ese disco, paréntesis, viene una rola que se llama Forget It. Okay. Si tú la escuchas, es muy parecida, al menos la parte inicial, a una de Carole King que se llama You've Got a Friend. You got a friend. Que se grabó un año después, lo cual me da a entender a mí que pudo haber escuchado. Exactamente. Pudo haber escuchado, ¿verdad? Sobre todo porque Sixto Rodríguez nunca fue el gran mainstream. No. Que de hecho, en su época no fue. De eso trata el documental. Searching for Sugar Man. Que lo buscan porque pensaron que era un artista que ya había fallecido porque nunca supieron quién era. Nunca, contexto. Nunca pegó en Estados Unidos o tuvo sus dos. No, él dice que vendió 7, 8 discos y que 2 fueron a su mamá o no sé qué, a su familia. Sí. Pero en realidad ese disco no se vendió. Salió en los 70s y no se vendió para nada. Y es un discazo. Discazo, güey. Y después alguien lo lleva a Sudáfrica. Se lo lleva hasta Sudáfrica y en Sudáfrica lo usan como himno de protesta. Sí, porque justamente estaba el apartheid en Sudáfrica. Claro. Y en ese contexto, pues Mandela era como el gran líder moral y aparte era el gran mártir de Sudáfrica. Y con base en eso y sus rolas, que siempre hablaba de la gente marginada, pues se empieza a convertir en una bandera. Fue un himno, claro. Fue un himno que ni siquiera él sabía hasta... No, él nunca supo. 20 años después. No, y la gente no sabía de quién era ese artista. Entonces supusieron que pues ya había fallecido, ¿no? Era un artista pues desconocido. Y ya, dijeron, bueno, pues no sabemos quién es. Pero ese disco, cuenta la gente que lo tenían en la cabecera de sus casas, ¿no? Era un disco de los Beatles, en Sudáfrica un disco de Rodríguez, uno de los Stones. O sea, era lo que se escuchaba, lo que las familias se sentaban a escuchar. Y que incluso llegó a ser hasta como prohibido precisamente porque alimentaba el espíritu de libertad que no convenía en el apartheid. Sugar Man. Sugar Man, sí. Esa rolita está buenísima, ¿no? Sugar Man, que en realidad él está hablando a su dealer. Exactamente, sí. El dealer que no sé si le está pidiendo, ¿no? Le está pidiendo. Pero bueno, un poco más. Puesto en contexto, jaló para otro tipo de mensaje, ¿no? Sí, Searching for Sugar Man. Y pues bueno, lamentablemente falleció a los 81 años. Pero bueno, buenas noticias que después de todo esto,
todo el auge que tuvo y la explosión que tuvo el disco y las canciones de Rodríguez en Sudáfrica, después lo buscaron sí, claro. y lo encontraron. Ajá. Spoiler para los que no han visto el documental, pero vayan a verlo. Pero es un documental 2003. No, un documental sí, ya salió hace muchísimo. Pero sí, lo encontraron, fueron por él a Sudáfrica, le dijeron de que, oiga, usted es un exitazo. Creo que estaba trabajando de albañil, ¿no? De hecho, como no encontró Masonry. Ya, como digamos que renunció a su sueño de músico, pues se dedicó a constructor, ¿no? Claro. En ese inter, pues alguien lo empezó a buscar, como lo decías tú, lo encuentran y dicen, espérame. Pues que para eso también se dieron cuenta que el representante, cuando supo que había éxito en Sudáfrica, no le dijo nada y se quedó con todas las regalías. Pues es que ¿quién se quedó con todo ese dinero? Imagínate todo lo que vendió ese sencillo, porque creo que después en el documental mencionan que se tuvieron que seguir reeditando. Porque alguien llevó un disco a Sudáfrica, uno de los 7 o de los 8 que se vendieron. Lo llevó para allá. Entonces, ¿de dónde nacieron todas estas copias? Sí, se tuvo copias ilegales. Alguien se las adjudicó y vámonos, empiezan a vender. ¿Quién se queda con todo ese dinero? Pues todos menos Sixto. Qué ironía. Se vendía como piratería siendo original. Sí, exactamente, pero era pirata. Y pues Sixto nunca recibió nada. No, hasta después ya cuando supo, una forma de como de... ¿Qué pasaron? ¿30, 40 años? Sí, fácil. Sí. Fue porque ya fue a principios de los 2000 más o menos. Claro. No, me refiero a en el momento, en el que en el 70, pues sí, es unos 30 años. Que en ese inter fue cuando le dijeron, ¿sabe qué? Usted es una leyenda ya, a modo como de homenaje, lo vamos a invitar, y dio varios conciertos abarrotados. Exactamente. Y ahí fue cuando, pues digamos que vivió su sueño ya en su etapa más tardía. Sí, ¿no? eso más tardía, ya tenía que unos 60. Sí, fácil. Cuando él supo que tenía éxito y empezó a subirse a los escenarios con su familia, creo que llevaba a sus hijas a los festivales, me tocó ver ahí, lo vi en un cartel de un festival, no me acuerdo si fue un Coachella o un Lollapalooza, pero ahí estuvo Sixto. Sí, digo, al fin de cuentas se convirtió en figura de culto que pues llegó a trascender y que todavía le tocó vivir pues al menos unos 20 años su éxito, porque murió de 81, pero si lo descubrió a los 60, pues 20 años disfrutó lo que por mucho tiempo se le negó, ¿no? Sí, claro. Eso es con respecto Eso es una noticia de Sixto. De Sixto Rodríguez, el mejor conocido como Sugarman. De ahí nos vamos hacia ¿dónde? Hacia Argentina nos vamos porque al día de hoy que se está grabando esto, por la mañana se dijo o trascendió que Charly García fue hospitalizado. Ok. Sí fue hospitalizado por su edad, él tiene 71, le hicieron ya algunos estudios porque ya también pues la maquinaria no jala igual y aparte con los excesos que vivió pues algo más está tocadón, pero se sacó de contexto al decir que estaba muy mal cuando realmente fue nada más a hacerle varios estudios, pues se quedó internado porque obviamente ya pues no es lo mismo, ¿no? No, claro. Sin embargo, pues sí, ya han venido varias noticias alrededor de él en los últimos meses, donde algo trae, pero no saben exactamente qué, y eso nos puede poner el foco rojo de que, pues quizás estamos ya viendo la parte final de una gran leyenda como los Charly García. Pero lo bueno es que no está tan grave, ¿no? Aparentemente no. Aparentemente. ¿No? Al momento, como información oficial, no hay nada de gravedad, pero están buscando algo que no lo trae tan tranquilo. Esperemos. Ya después haremos un programa de Charly. De Charly. Es que hablar de Charly es hablar. Se dice que es el Maradona del rock. Sí. A ese nivel lo pone. Y Messi. Es que ahí está, ya empieza ahí el debate, ¿verdad? Porque además, ya hablándonos en temas pamboleros, pues en su momento lo que hacía Maradona era fuera de lo que se hacía en el fútbol. Sí. Y quieras que no, ya en la época de Messi, pues ya había más jugadores con ese tipo de características. Obviamente las explotó ya a un nivel súper mayor que todo lo demás, pero digamos que con el contexto de Maradona, aparte Maradona tiene otro contexto social, que ahorita vamos a hablar precisamente con otra leyenda del rock argentino, pero tiene un contexto social donde él agarró una bandera de decir, hey, nosotros estamos de acuerdo con lo que están haciendo a nivel sociopolítico. Siempre. Y ahí fue donde agarró también mayor impulso Maradona. Claro. Sí, en Argentina siempre se han tomado estos temas, igual que en México, ¿no? Igual que en toda Latinoamérica. Igual que en toda Latinoamérica, exactamente. Y pues Luis Alberto Spinetta, que es del tema que vamos a hablar, nos vamos a centrar hoy. Exactamente. En la primera parte de su carrera, podríamos llamarlo así, lo que viene siendo Almendra, lo que viene siendo Pescado Rabioso, a lo mejor un poquito de Invisible, pero es mucho, abarcar muchísimo en tan poquito tiempo. Es que hablar de Spinetta es hablar de, no solamente de una figura icónica del rock, sino de un gran aporte a la música en muchos sentidos. Claro. Porque no solamente fue una persona que creó y que hizo, si tú cuentas sus discos, hizo como 6, 7 discos en
10 años, o sea, tuvo una producción muy prolífica. Pero estamos hablando también de alguien que generó una tendencia. Claro. Porque tú te das cuenta, bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle, pero de repente tú escuchas uno de sus riffs en tal artista y en alguna canción esa forma de cantar, alguien mal adoptó. Entonces, estamos hablando de alguien que influyó. Influyó en todo. Influyó en toda y una sigue generación. Sigue siendo. Exacto. Bueno, sí. Dejó una herencia que sigue influyendo, ¿verdad? Claro. De hecho, hasta en el mismo recuerdo, ahorita que dices de las influencias, me acordé de Cerati. Ajá. Y en el concierto con Cerati y Luis Alberto, Cerati dice, si un sueño se cumplió el día de hoy es yo haber tocado con Luis Alberto. Ajá, porque sí. Spinetta para él fue una influencia enorme, ¿no? Que cuando lleguemos a Pescado Rabioso vamos a decir exactamente en qué parte está la influencia con Cerati, ¿verdad? Pues el primer trabajo de Luis Alberto, Almendra. Almendra, exactamente. Aquí tenemos el vinilito, el vinilito de Almendra. Mira, acá tenemos el Pescado 2, lo vamos a poner aquí mientras abrimos el Almendra. El Almendra. Que fíjate que antes aquí, si esto fuera un programa de concursos, aquí quiero sacar mi comodín de 2-3 minutos. ¿Por qué? Ahí va. Voy a poner un contexto histórico en esta época. Este disco se lanzó más o menos en el 67-68, por ahí. Justamente antes de este disco se había lanzado otro grupo que se llaman Los Gatos. Ajá. Habían sacado una rolita que vino a La Balsa, que vino a crear este concepto del rock nacional argentino. Ok. ¿Qué pasa con esto? Bueno, paréntesis, en esa época también estaba un grupo que se llamaba Banana. Ok. Con César Porraidón, que es muy buena banda, se la recomiendo. Y vino también a influir un poquito. Lo vamos a abrir, ¿eh? Lo vamos a abrir. Vamos a Está cerrado. Unboxing de Almendra. Aquí en su podcast de Locura Musical. Sí. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasaba en Argentina? Había 4 puntos importantes a nivel sociopolítico. O el primero, empezó el movimiento hippie que influyó también y cayó como en todo el mundo, ¿no? Okay. Segundo, digamos que acabaron con la vida del Che Guevara, que eso obviamente impactó. Estuvo el Mayo Francés, que el Mayo Francés era el movimiento estudiantil que vino a repercutir también en diferentes lugares, como pasó aquí en México, en la lamentable matanza de Tlatelolco. Y estaba el Cordobazo, que es aquí la parte importante que quiero comentar. ¿No tienes por ahí una naranjita o algo, no? No se ve, ¿verdad? Ahorita vemos. El Cordobazo resulta que era un movimiento de unos sindicatos que venían como a exigir sus derechos, que de hecho se unieron junto con los estudiantes, porque estaban, en esa época estaba en una dictadura, ¿ok? Y lo que querían era quitarle como ciertos derechos a los empleados para darle los bienes a los extranjeros, y con eso les iban a congelar el salario, y con esto quieran quitar lo que llaman las partidarias, que eran como las asambleas, y se iba a volver una dictadura absoluta. Ok. En este contexto, entonces, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos Onganía, él traía una política de cero tolerancia. Y el cero tolerancia, se traducía en censura a todo lo que hablara, que no fuera lo que, digamos, su discurso oficial. Ok. ¿Por qué comento esto? Porque es justamente en este contexto cuando Spinetta dice, a ver, ¿por qué nos quieren callar? Ajá. Claro. Y es cuando surge el movimiento para que se creara después Almendra. Pues es el tema de la represión de la que siempre hablamos, pues en la música, ¿no? Más en los jóvenes y en todos estos movimientos que gestaron la historia o que marcaron la historia musical de los países, ¿no? Así es. Y pues bueno, no le pasó de noche esto a Spinetta, y pues bueno, entra todavía con muchas influencias que él tenía, y entra con, pues bueno, más que entra, funda como tal Almendra. Y es aquí donde viene este disco que tenemos aquí en las manos, que es un discazo. Abierto, por primera vez, Almendra. El primer disco, Almendra 1, en 1966, que Almendra, a ver, vamos a poner por aquí. A ver, no quiero agarrar si quieres. Por ahí. Que por cierto, a ver si por aquí nos pueden observar, no tiene títulos, vienen símbolos. Vienen los símbolos. Los símbolos, Que pues Almendra tiene su origen a partir de otras 2 bandas, ¿no? De los Larkin y de los Esbirros. De los Esbirros, exactamente. Que en los Larkin estaba Rodolfo García. Claro. Que fue quien
junto con Spinetta crearon este concepto de Rodolfo García, Emilio del Huercio, Delmiro Molinari y Santiago Novoa. Ajá. Que por cierto, de acuerdo a la revista de los Rolling Stones, este disco es considerado el 6º mejor álbum de la historia del rock argentino. Es un discazo. Ajá, o sea, lo primero que hizo Almendra, siendo su primer disco, lo que lograron es algo increíble, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? Pues mira, tengo que decir Muchacha, porque es una de las partes más icónicas. Pero a mí en lo particular, me gustó que el viento borró tus manos, por ejemplo. Ok. Esa me gusta. Muchacha, Ojos de Papel. Es que ¿sabes qué me pasa con esa rola? A su pareja de ese momento, ¿no? Así es, pero sabes que yo tengo una situación con Almendra que a lo mejor puede ser no muy popular, pero aquí todavía me parece que se notan mucho las influencias de Spinetta. Ajá. Ok. Por eso, bueno, ya vamos a hablar más al rato, pero yo por eso prefiero el proyecto de Pescado Rabioso, porque ya es como la esencia de Spinetta como tal. Ok, pero aquí, pues es que Spinetta había juntado a los Larkin y a los Esbirros, ¿no? Ajá. Como que en algún momento los unió y dieron, pues, nacimiento a Almendra. Ahora, que no podemos concebir todo lo que hizo después Spinetta sin Almendra, porque fue quien le abrió, o sea, le dio toda la apertura de la creación musical. Claro. Y aquí que curiosamente la historia que Rodolfo García se fue como que al servicio militar. Ajá. Y se quedaron sin tocar un rato. Ajá. Hasta que regresó. Ya cuando regresó, pues ahora sí ya le dieron completamente, ¿no? Ajá. Pero se tardaron un ratito porque desde que estaban los Esbirros hasta que salió este disco salió en 1969. Uh-huh. Ellos se juntaron a tocar desde el 66, desde el 67. Sí. De hecho, los Esbirros invitaron a tocar a Spinetta en un carnaval y ahí fue después de ese toquín fue cuando Spinetta se pudo comprar su primera guitarra. Ajá. En el 68. Sí. Y este disco salió hasta un año después de que Spinetta se comprara su primera guitarra. Que estamos hablando que Spinetta tenía como... ¿Qué edad? 18 por 16 años. 16 años. Sí, 1960. Bueno, en el 66 a los 16 años, digo, empezaron. Es que hasta 2 años después Spinetta logró comprarse una guitarra y hasta 3 años después salió el primer disco de Almendra ya con RCA, güey. Y es que sí quiero ser muy enfático en esto, porque Spinetta tuvo proyectos de 3, 4 años cada uno de ellos, ¿no? Claro. Quiere decir que para los 24 o 25 años ya era todo un máster, pero porque empezó a los 16. Sí, desde 17, los 16. Entonces, su bagaje fue muy pronto y además fue bastante, digamos, delirante en el aspecto que de repente empieza ya a convivir con músicos de otra talla y a su corta edad pues se empieza a convertir en un talento sin igual. Sí, pero lo que hacían era tocar. Ajá. Era tocar porque este es el primer disco de Almendra y ya viene con RCA. Ajá. Siendo el primer disco porque Ricardo Kleiman, que era periodista y productor del programa Modart en la noche, los vio tocar, una vez, los fue a escuchar ensayar y después les ofreció un contrato simple ahí con RCA y fue cuando grabaron el tema del Pototo. Ajá. Fue el primer sencillo que salió de Almendra del lado A y en el lado B grabaron El Mundo Entre las Manos. Entonces, simplemente con un ensayo tuvo Ricardo Kleiman para invitarlos a ser parte de RCA, ¿no? O grabar unos sencillos con RCA. Esta anécdota también nos lleva a la forma en la que la música se ha transformado. ¿Por qué lo comento? Porque obviamente para cualquier banda lo más importante es ensayar, ¿no? Es tocar. Sí, tocar. Pero el hecho de que hace 30, 40, 50 años para descubrirte te tenían que ver tocar y no escuchar una grabación ya producida, les daba una dimensión diferente, porque no solamente es el hecho de cómo te escuchas ya en la producción, sino qué potencial tienes en vivo como músico. Pues eso es lo esencial, ¿no? Debería ser lo esencial. En vivo. Ya cambió la industria musical, pero eso debería ser lo esencial. No, claro, eso debería ser lo esencial. Y aquí creo que Spinetta escribía de manera un poquito más romántica. Ajá. ¿Sabes? Porque después fue evolucionando cuando empezó a escuchar, cuando leía a Artaud, cuando leía a estos poetas franceses, europeos, y empezó a agarrar cierta manera de componer, ¿no? De escribir. Por ejemplo, Muchacha, Ojos de Papel. Ajá. A mí también me gusta muchísimo ese tema. Y ese tema era para su pareja. Te decía en ese momento su novia Cristina Bustamante. Exactamente, que después le escribió otras o hizo ciertas easter eggs que dejó ahí
Más adelante en otras canciones para ella, por ejemplo, el blues de Chris, que viene en el primer disco de Pescado Rabioso, también es para Cristina Bustamante. Muy buena, por cierto. Sí, gran rola. Por ejemplo, Muchacha Ojos de Papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña con un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha pies de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Que eso, que si no me recuerdo, es el primer track del lado A. O sea, con eso abre Almendra. Sí, y abre bastante bien. Claro. Que es considerada, de hecho, para algunos la mejor canción de historia del rock argentino. Me parece un poco exagerada, pero entiendo el por qué lo comenta, ¿no? Claro. Oye, y después tiene la canción Color Humano. Bueno, que Color Humano después se convirtió en una banda. No, bandota, güey. Después traemos yo tengo ese disco, tengo el 1 y el 2 de Color Humano, que después los traemos aquí para hacerle un unboxing. No podemos hacerle un programa a Color Humano, Aquelarre, Manal, bandotas del rock argentino de aquella época. Que Aquelarre también tiene que ver con Spinetta, Color Humano, pues Lebón después entró a tocar con Pescado Rabioso. Todas las bandas que acabas de comentar al final terminan siendo del mismo árbol genealógico. Sí, claro. Sí, oye, y que la disquera no quería esta portada, ¿no? Que a la disquera no la querían, a la disquera no le gustaba esta portada que había hecho Spinetta la dibujó y dijeron que se les había perdido. Dijeron que se les había perdido y querían sacar otra portada y Spinetta dijo, no. Pues lo vuelvo a hacer la volvió a dibujar. sí, y se mantuvo firme, la volvió a dibujar. ¿Qué significará esta portada, no? Porque tiene como que el cráneo un poquito... Pues que mira, parece... Un poquito más grande. Mira, te voy a decir... Yo desde mi punto de vista sin saber, porque yo no he encontrado alguna historia que me dé el fundamento de esa portada, pero o sea, me pareciera como un tipo preso, como un tipo preso francés. Pero no se te hace como un tipo de ser humano como cabeza que no es la medida. Híjole. Es que... Imagínate si se quitara esto, que fuera cabello o sería el mismo cráneo que llega hasta allá. Ahora, ¿por qué no está tapacaños? Claro. Exactamente. Habría que preguntarle, a lo mejor Dante sabría, ¿no? Dante podría saber. Pero gran portada, se mantuvo firme Luis Alberto porque... Y no fue la primera vez, después volvió a tener problemas con las portadas. Y ahorita vamos a llegar hasta ahí, pero desde un principio RCA ya andaba ahí boicoteando el arte de Luis Alberto. Es que también Spinetta, si algo tenía era de que él quería hacer prácticamente, digo, no como tal, pero prácticamente quería que todo su concepto fuera desde la imagen. Claro. Lo cual es completamente válido para para efecto de la música que se crea. Por ejemplo, esta canción, Laura Va, me gusta mucho porque en esta canción toca Rodolfo Medeiros. Y ya estaban, aquí dice Rodolfo Medeiros, el bandoneón, toca aquí en Laura Va, y pues Rodolfo Medeiros, César era un músico de tango muy exitoso en esa época, y ya estaba fusionando entonces ahí Luis Alberto el tango con el rock. Que bueno, que en ese aspecto también hay que decir que su papá Santiago también empezó digamos que era como un músico aficionado de tango. Ok. Y ahí viene también parte de esta influencia. Mira, por ejemplo aquí Luis Alberto lo explica. Dice, agradecemos al hombre de la tapa y todos los habitantes de este planeta que de alguna forma u otra contribuyeron a la realización de este long play, Almendra. Entonces, como tú decías, las canciones no tienen nombre. Acá están definidas con un símbolo y aquí le ponen, los símbolos del ojo son los temas que canta el hombre de la tapa desmayado en el vacío. El símbolo de la lágrima son los temas que están en el brillo de la lágrima de 1000 años que llora el hombre de la tapa. Y los que tengan el símbolo del destapacaños, temas que les cantan los hombres a esa lágrima del hombre de la tapa atados a sus destinos. Este LP fue grabado entre abril y septiembre, dice septiembre. septiembre de 1969 en los estudios TNT Moreno 970 primer piso. ¿Cómo ves?
pues parte de la historia. Discazo, ¿no? Parte de la historia está en ese estudio. Y esto es con respecto al Almendra 1. Ese es Almendra 1, sí. Es Almendra 1. Y ya venía tocando fuerte. Este es un discazo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la de Ana no duerme también. Es o la de Plegaria a un niño dormido. Plegaria para un niño dormido. Ana no duerme, espera el día sola en su cuarto. Ana quiere jugar. Esos cambios que ya venía Spinetta haciendo. Ya empezaba ahí como que a concebir. Plegaria para un niño dormido. Quizás tengas flores en su ombligo. Y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van 1000 niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? No, Spinetta ya en realidad ya pintaba para ser el gran poeta que fue, ¿no? Que es justamente lo que decimos. Por eso la importancia de este disco del Almendra 1. Porque ya le empieza a abrir la puerta a otros a otras partes que quizás si no lo hubiera empezado, quizás no los hubiera descubierto, ¿no? Claro. Y este es el Almendra 1, porque acá tenemos... no, todavía no. ¿El cual? ¿El Almendra 2? No lo tenemos aquí. No lo traemos. No lo traemos aquí. Pero imagínate, este disco salió en el 69 y Almendra se separó en el 1970. Ajá. Es lo que te digo. O sea, Spinetta nada más sacaba un disco como para testear y otro disco para confirmar y adiós y se acabó. Porque justamente cuando estaban haciendo el Almendra 2 es cuando empezaron ya las situaciones de la separación. Claro. Ajá. En ese se separaron en el Almendra 2. En ese inter prácticamente. Es más, no terminaron como tal todo el disco porque empezaron ya a tener sus fallas, pero al final el crédito es para todos porque lo contribuyeron, ¿no? Sí, y ahí ya cuando se separan, pues es todo lo que sucede que Del Guercio forma Aquelarre, que Spinetta pues después formaría Pescado Rabioso, Molinari fue a formar Color Humano. Bueno, justamente, fíjate, ahí empieza la genealogía, porque Almendra, en su separación, contribuye a la creación de 3 bandas. Sí. Pescado Rabioso, como lo comentas, el Color Humano y la Aquelarre. Entonces, ya empieza a diversificarse esta escuela de Spinetta. Sí, pero Spinetta tuvo que pasar primero por otro momento antes de crear Pescado Rabioso. Que era Spinetta... Spinetalandia. Hizo la Spinetalandia y ahí es donde te decía que tuvo problemas con la disquera porque la disquera cambió la tapa de Spinetalandia y puso Almendra. Como si fuera disco de Almendra. No sé si le debían un disco a la disquera en ese momento. Probablemente. Pero justamente... Pero pues le jugaron lo mismo que le querían jugar acá. Pero acá fue peor porque le pusieron que fue de Almendra. Entonces demandan. Los ex Almendra demandan. Y pues retiran el disco del mercado. Sí, que bueno, pero digamos que fue, un mal necesario, porque es justamente también en ese contexto donde Spinetta empieza a tener mucho contacto con Papo. Sí. Quien termina siendo una gran influencia para Pescado Rabioso. Sí, pues en Spinetalandia y sus amigos, de hecho, Papo contribuye con Castillos de Piedra, ¿no? Y La Era de Tontos, que eran de Papo, pero digo, pues la disquera no respetó ni siquiera el nombre de Spinetalandia y sus amigos y no respetó la portada. Entonces, ese disco se tuvo que retirar del mercado y creo que salió hasta después, como hasta 1990, en los 90, en el 95, que lo publicó Sony. Ajá, sí, pero porque ya los derechos habían cambiado de disquera. Sí, ya lo publicó Sony, no RCA. Y después de esto, después de Spinetalandia, ahora sí, llega Pescado Rabioso. Sí, pero ya después de que Spinetta viaja por Europa, se va a viajar, cuenta ahí la historia de que se va a viajar con unas chicas. De hecho, si te das cuenta, parte de su... A Brasil creo que también va, ¿no? Parte de su trip lo llevó a Inglaterra y lo llevó a Países Bajos. Ok. Que cuando platicábamos de los Jaivas, también llegaron a Países Bajos. También, y a Francia. Los Jaivas estuvieron en París. Aquí, bueno, tocaron en Ámsterdam. Bueno, y se convirtió... Ahí fue donde reventó. Y se convirtió en la leyenda del baterista de Inglaterra. Sí. Pero lo que voy es eso, como que en ese momento los Países Bajos eran un gran epicentro cultural musical. Porque no es coincidencia que ya van 2 súper grandes bandas, o en ese caso... No, bueno, es que Europa, recuerda lo que hablábamos de todos esos grupos progresivos italianos de los 60s, de los 70s, de Alemania, de Italia, de Noruega, de Dinamarca, que obviamente influenciaron tanto a los Jaivas en París, como en Holanda, como a Spinetta en este caso, que también hizo su viaje y regresando forma Pescado Rabioso. Y cuando regresa ya trae, digamos, una visión diferente de la música y nos deja, para mí, su mejor trabajo, que es Pescado Rabioso. Sí. Como banda. Se te hace Pescado. Como disco me quedo con el Artaud, pero eso vamos a llegar para allá. Oye, pero con Papo, pues fue un fragmento, ¿no? Muy rápido. Creo que al final hubo ciertas
diferencias entre él. Spinetta le regala su guitarra. Sí. Spinetta le regaló la Gibson, era una Gibson Dove, una Dove con la que él había grabado las canciones de Almendra. Bueno, que tuvieron sus fallas ahí, pero que después retomaron cierto vínculo cuando fue en Invisible, pero... Sí, pero porque en el momento que estuvo ahí con Papo, pues Spinetta dice que fue su etapa más oscura, su etapa más caótica, porque rompió con Cristina. Empezó a probar sustancias. Empezó a probar sustancias, porque dice que había por ahí cierto LSD rondando por donde estaba, ¿no? Era la época. Entonces Spinetta considera que fue su etapa más oscura. Después Almendra entra en esa etapa, Spinetalandia, todo esto que hace con Papo. Y después se va. Se va en un viaje. Hace su encuentro consigo mismo. Su encuentro consigo mismo, y regresa. Y a su regreso forma Pescado Rabioso. Gran banda. Gran banda. Grandísima. ¿Se te hace el pick de Luis Alberto? Sí, como banda sí. ¿Sí? Sí, porque, digo, al final también, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero al final creo que aquí fue su parte más creativa. De ahí en fuera después empezó nada más como a colaborar, empezó a construir con otras personas, pero prácticamente Pescado Rabioso era él. Sí, estaba la banda de que lo apoyaba y que también generaba y que en los créditos sale como compositores y todo, pero al final él llevaba hablo de Spinetta, llevaba una tendencia de creación que terminó siendo El Artaud como una de las máximas obras que ha habido en la historia del rock, al menos en español. Fue una evolución, fue evolucionando, porque en el primer disco de Pescado, ya cuando regresa, en el Desatormentándonos, Spinetta dice que él quería hacer un grupo más violento, ¿no? Pues se nota. No, pues el Desatormentándonos sí tiene ya unos riffs más fuertes. Es un rock más psicodélico, más pesado, mucho más que Almendra. Justamente era El Jardinero, se llama la rola. Sí, El Jardinero. Está potente. No, y Serpiente, el de la sal. Y la de Algo flota en el agua. La del monstruo del lago. Es un rolón, súper rolón, rock psicodélico. La de Serpiente en la sal para mí es mi favorita. Y es la única que tocó en el concierto de Spinetta y las bandas eternas. Sí, que recorre toda su obra, ¿no? Sí. Exactamente. Y esa es la única que agarra de Pescado 1. Que Pescado 1 y Pescado 2 es lo mismo que te digo. Saca el primer disco Spinetta, Pescado 1. En Pescado 2 culmina y después rompe la banda. Solo 2 discos. Y viene para acá con Pescado. Digo, sí, con Pescado. Que aquí tenemos el 2 y el 3. ¿No? Que es Pescado 1, Pescado 2 y Artaud. El Pescado 1 no lo tenemos ahorita, ¿no? Pero bueno, él quería hacer una música más violenta. Él decía algo más rudo, más fuerte que Almendra. Bueno, antes de continuar con eso, ya para Pescado Rabioso se integra Black Amaya y Bocón. Sí, bueno, ese fue el primer trío. Que para allá voy. Ellos venían de Engranaje. Sí, con Papo. Sí. Entonces, antes de que Papo se fuera a Los Gatos. Entonces ahí viene otra vez como la árbol genealógico se empieza otra vez a unir. Sí. Y es por eso que Argentina siempre ha sido una punta de lanza en la música, no en el rock. Porque quieras que no, todos se empiezan a alimentar entre todos y empiezan a ver una fusión de géneros y una fusión de ideas. Era como Seattle en su momento, ¿no? Mira, a lo mejor voy a aventurar en decirlo, pero hasta podía ser un colectivo de rock. Sí, fue como un colectivo porque eran esas bandas Color Humano, Aquelarre, les encantaba Manal, estaban ahí con Spinetta, con Pescado, estuvieron con Almendra, o sea, se estuvieron rotando con los Engranajes, estaba Papo, después Papo se fue a Los Gatos, entonces ahí estuvieron todos en las bandas, pero yo creo que es la etapa más fuerte de Spinetta, más dura, más rockera. Él le llama una etapa punk, que en ese momento él quería reflejar, por ejemplo, en el mismo nombre, que es un pescado con rabia, que decía un pescado enojado, con la ira, ¿no? Imagínate un pescado con miedo al agua, un pescado con hidrofobia. Un pescado rabioso. Y pues en la canción del Jardinero, como tú dices, es la que consideraba Spinetta que más reflejaba esto, su momento más punk. 9 minutos. Sí. 9 minutos de puro. Que Spinetta se dio cuenta fue a su regreso cuando Muchacho Ojos de Papel tuvo su éxito porque había una empresa de textil que se llamaba Extesa, que la tenían como propaganda, la de Muchacha Ojos de Papel. Entonces empezó a agarrar mucho auge la canción a su regreso. Se da cuenta y dice, no, quiero hacer cosas más
más violentas, más duras que Almendra. Que también cabe aclarar que eso ya fue en los 71, 72, pues, 73. Fue en los 70, en el 72 sale Desatormentándonos, pero ya tocaban desde antes. Que es, que es ahí, en esa parte de la historia, donde empieza a haber, digamos, esta nueva esperanza en Argentina con Juan Domingo Perón. Ok, sí. Pero sucede de que después viene otro golpe de estado con Videla y es ahí donde empieza a haber esta situación de rabia, justamente hablando un poquito del contexto social, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, todas estas bandas eran la voz del pueblo. Sí. Y tenían que reflejar las inconformidades con lo que estaba pasando. Claro. ¿Qué es esto que estamos hablando ahorita? Sí, lo mismo que pasó en México, como tú dices, lo mismo que pasó en Latinoamérica, pero, por ejemplo, qué curioso que se haya salido el bocón del tan salió, rápido, ¿no? Sí, ¿no? Estaban grabando Desatormentándonos y ahí fue cuando entró Cutaya. Carlos Cutaya entra en los teclados en Desatormentándonos. Entonces dice Bocón, ahí fue cuando me di cuenta. Y también David Lebón entró ahí. Sí, no, del Lebón entró cuando sale Bocón. Por eso sale Bocón, entra del Lebón, ajá. Pero entra Cutaya y Bocón dice, ahí fue cuando me di cuenta que le íbamos a dar por todos lados, ¿no? Ahí me di cuenta que íbamos a ser grandes. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que íbamos a ser grandes. Y ahí es donde dice Bocón, no, pues voy para afuera, ¿no? Entonces entra Lebón, pero Lebón entra a tocar el bajo. Sí. Pero Lebón venía de tocar la batería, güey, con Color Humano, güey. Entonces, Spinetta tenía buenas piezas de donde agarrarse siempre, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que, bueno, es que a mí me gusta mucho Pescado 1. Pescado 2 también lo veo como una cumbre de Spinetta, y Artaud pues ya no lo considero Pescado, lo considero como él solo. Ajá. Pero para mí me gusta más Pescado 1, Desatormentándonos, que Pescado 2. Bueno, a mí me gusta más Desatormentándonos que Pescado 1 y 2. Desatormentándonos es Pescado 1. Sí, por eso, pero que Pescado 2. Ajá. Porque es que se llama Pescado, este disco se llama Pescado 2. Ajá. Porque tiene 2 discos. Sí. Fue un disco doble. Ajá. Es un disco doble. Y el primer disco se llama Pescado y el segundo se llama 2. Sí, no. Pescado 2. Yo me confundí con porque es que a este yo lo manejo aparte. Sí, este ya no es pescado, pero aquí dice Pescado Rabioso. Ahorita vamos a hablar por qué. Sí, ahorita vamos a hablar del por qué. Pero, ¿qué te está diciendo? El Desatormentándonos. Ajá. El Desatormentándonos, pues es un disco más blusero, más psicodélico, más heavy. Spinetta lo quería con los riffs, lo quería con las letras. En ese momento... No sé si ya estaba leyendo a alguien en ese momento, seguramente. No recuerdo. Fue hasta Invisible cuando empezó con Carl Jung y todo eso. No, pues en Artaud y en Pescado 2 también leyó a otro. Pero, por ejemplo, Algo Flota en la Laguna, El Monstruo de la Laguna. Sí. Esa también está dentro de los 100 del rock. Creo que está en el número 61, 60 y algo. Es una gran rola, güey. Algo Flota en la Laguna, güey. Desde que te lo está diciendo ya vas a entrar ahí en una experiencia, ¿no? Bueno, y ahí está la rola esta de Como el viento voy a ver. Ajá. Que ahí si tú te das cuenta, la forma en la que canta ya también es un pequeño guiño a lo que después hizo Fito. Okay. Porque hay que recordar que Spinetta, cuando ya empezó después a colaborar con varias personas, entre esas estuvo Fito, claro, que le ayudó prácticamente en sus primeros discos. Entonces, ahí empieza la influencia de Spinetta en otros lados. Claro. Ajá. Se empieza a diversificar un poco. Sí, y ese disco se editó, tuvo después unas reediciones. Ajá. En el 95. Las ediciones después del 95 incluían 3 temas extras, 3 bonus track, que era Post-Crucifixión, Me Gusta Ese Tajo. Y Nena, pues es muy curioso ahí la colección de este disco, qué edición puedes llegar a tener, ¿no? Ajá. La original, que eran nada más 5 canciones, o ya después las reediciones que incluían. Que obviamente para un contexto de coleccionista es mucho mejor la primera edición de 5 rolas porque es la original, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que dices todo esto, pues de la represión hasta en la película, ahí que sale, en la película de Hasta que se ponga el sol. Ajá. No sé si llegaste a verla. La película no la vi. Que es unos fragmentos, ¿no? Y trae unos fragmentos de ahí de Pescado Rabioso tocando y Spinetta sale con una sirena en la espalda. Okay. Haciendo alusión a la represión que había, la represión policial en ese momento, ¿no? Sí. Y lo reflejaban en todos lados. Eso era cuando se autonombró la Revolución Argentina, que era como parte de esta onda de querer democratizar el país. Claro. Y pues aquí tenemos el Pescado 2. Pescado Rabioso 2, bueno, el Pescado 2. También el hecho de que haya sido un álbum doble nos hablaba también de esta pues necesidad de estar creando por parte de este
pues ya prácticamente cuarteto, ya una vez que empezó como un trío, se hizo cuarteto. Y es aquí donde todavía, digamos, tenían esta sinergia. Claro. Ajá, porque justamente fue en la producción de este disco cuando empezaron a tener sus diferencias creativas. Sí. Ajá. Pues siempre hay ese tipo de diferencias que los Beatles llegaron a tener, todas esas pues como todos los grandes genios los llegaron a tener, quieren tomar diferentes caminos, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía que hay muchas canciones de Spinetta para Cristina Bustamante? Sí, cómo no. Pues tenemos en Almendra, tenemos Muchacha Ojos de Papel. En Almendra 2 tenemos Para Ir, que por ejemplo en Muchacha Ojos de Papel dice, cuando todo duerma te robará un color. Y en la de Pescado en la de Para Ir dice, quiero que sepan hoy qué color es el que te robé cuando dormías, haciendo referencia a Muchacha Ojos de Papel en el primer disco de Almendra, ¿no? Y en Pescado 1 tenemos el blues de Chris, que es muy buena rola, ¿no? Sí, muy buena rola, pero muchas referencias que hacía Luis Alberto a Cristina, ¿no? A Cristina. Y ya creo que fue después de este disco cuando conoce a Patricia. Justamente la grabación del Artaud. Y el Patricia, Patricia Salazar. Tiene todo que ver con, pues, mucho de las letras de Artaud. Prácticamente mucho fue la inspiración concepto para estas letras. Sí, claro. Obviamente matizadas también porque pues era también un homenaje a Artaud que se llamaba Antonin Artaud. Antonin Artaud. Un poeta francés que, digamos, creador de un concepto llamado teatro de la crueldad, donde exponía a las personas con sus anhelos, con sus obsesiones, que es prácticamente lo que en este momento, de acuerdo al contexto social y con respecto a que Spinetta ya venía como madurando de otra forma, claro, empezó a decir, ok, vamos a través de esta producción, vamos a empezar a enfrentarnos con nuestra realidad. Sí. Obviamente matizada con la parte romántica de Patricia, que también fue una inspiración para muchas de sus letras. Bueno, y Antonín lo experimentó a través del peyote y la cultura teotihuacana, ¿no? Y de ahí sale el teatro de la crueldad. La crueldad. De Artaud. Que también ahorita vamos a llegar ahí, pero vamos a hablar de qué fue lo que influenció a Spinetta para el Artaud, que fueron ciertas obras de Antonín, no nada más el teatro de la crueldad. Sí, no, obviamente. También la de Van Gogh, que habla mucho de Van Gogh y ciertas otras. Pero bueno, vamos a abrir aquí el Pescado 2. Febrero de 1973, Microphone edita Pescado Rabioso número 2. El último trabajo de la banda. Aunque aquí también se le acreditó, pero por otras circunstancias. Porque debían discos, ¿no? Y porque no quiso tener problemas, porque además si algo se le reconoce a Spinetta es que él nunca quiso ser como que la figura solista, ¿va? Además, para él quizás tener hasta un bajo perfil era importante. Pues el Artaud sería considerado el segundo disco, ¿no? Sí, aunque él dice que no. Él dice que realmente el primero fue ya después cuando sí era solista como tal. Bueno, aquí lo vamos a abrir. A ver. Quítale el plastiquito. Ahí está, jale. Ahí está. Listo. Es libre por primera vez en su vida. 1973. Obviamente es la reedición de Microphone de Sony Music del 2015, 2014. Ya en República Checa se editan. Se hace el pressing de estos discos. ¿Te das cuenta? Mira. Vamos a abrirlo. Antes de que lo abras. Esta es la portada. Y si tú la giras completamente, nos muestra pentagramas. Pero pentagramas vacíos, donde es un espacio libre para la creación. Una invitación. Exactamente. Y eso es los conceptos que Spinetta quería en sus discos. Exactamente, una invitación a toda la gente para la creación. Y pues adentro tiene vamos a ver qué tiene por dentro. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Wow. Ponemos una imagen de un Spinetta bastante relajado, ¿verdad? Acá. Sí. Aquí tenía a los integrantes acostados en un parque. Esta foto la hizo Viviana Rossi. Que vienen ahí todos los integrantes acostados, ¿no? Vamos a ver el librito, ¿no? Aquí ya estaba Spinetta influenciado por Rimbaud, por Arthur Rimbaud, otro poeta. Ya empezaba con letras un poquito más poéticas, filosóficas, ¿no? Te digo que trae 2 discos, El Pescado y el 2. Así se llaman, Pescado y 2. Son 2 discos. Y justamente aquí podemos ver, antes de que te metas esa parte de ahí, podemos ver también el arte que quería manejar. De sus influencias con las que estaba en ese momento. Está al revés, ¿no? Sí, está al revés, hay que voltearlo, pero no quiero voltearlo porque no se va a caer el disco, ¿va? Sí, y acá adelante tenemos unos peteribies argentinos, unos árboles
muy representativos de Latinoamérica. Había en Colombia, en Perú, en Argentina. Y aquí los pusieron. Esta portada la hizo Gustavo también, que es una S en forma de anguila, y aquí le salen unas notas musicales, unas corcheas, me imagino que son ahí para todos los músicos, si nos pueden decir qué notas son. Pero sí, es un pescado con los ojos abiertos, con la boca abierta, en forma de anguila, ¿no? En forma de anguila, es como en una S, pero la volvió a hacer Gustavo. A ver, volteala para que se los enseñes. ¿Que las imágenes de adentro? Sí. Aquí está. Aquí está. Un pescado como defecando. Sí. Acá podemos ver, pues, como si fuera un tipo de demonio. Muchos pescados. Ajá. Sí. Y entonces, si te das cuenta, tiene que ver mucho con esta parte existencial de la vida. Obviamente hablando quizás un poco de lo que la banda venía pasando, porque al final, si te das cuenta, también estamos como en un tipo, mira, una sirena, que es la que tú hablabas. Claro. Entonces, todo lo que este arte que vemos aquí es también parte de lo que la banda como banda estaba pasando en ese momento. No, y todo este libro que compone toda la obra musical y todo lo que querían expresar en Pescado 2, ¿no? Aquí dice: Pescado 2 es un álbum doble, se compone por lo tanto de 2 discos. Uno que se llama Pescado y el otro que se llama 2. Son 2 discos. Cielos grises de cristal, un extraño dibujo de puentes. Creo que Spinetta cuenta... Bueno, aquí estaba Cutaya, Amaya, Lebón y Spinetta. Ya se había salido Bocón. Ya estaba afuera. Oscar López. Justamente hablábamos de Oscar López. El creador del concepto Rock en tu idioma. Dice, con la contratapa de Pescado. Fue hecha por Gustavo y Jorge. La tapa 2, Luis Alberto. Tapa Pescado, anónima. Y la contratapa, Viviana Rossi. Fotos de la tapa, Viviana Rossi con una Canon Relic Flex. Okay. Todo el disco está... detallado aquí por Luis Alberto, que él en realidad quería que fuera un concepto total, no le gustaba que escucharas las canciones así solas, que quería que escucharas todo el disco de corrido, que no se pudo hasta que llegó la época del CD, ¿no? Bueno, que justamente también hay que recordar que parte de los problemas que había tenido ya para ese momento Spinetta era porque él tenía la intención de hacer óperas rock. Claro, no pudieron hacer una ópera rock, no pudo hacer una ópera rock. Aquí tenemos una foto de Luis Alberto Spinetta de pequeño. Una pequeña foto de Spinetta. Ahí está. Que vienen fotos pues de los integrantes, ¿no? Cuando eran chicos. Órgano, tenían un Hammond, un Leslie, un 900, un Gibson Semi, y las guitarras un Strato. Ese Strato que siempre representa el rock, ¿no? Sí, siempre representando el sonido. De muchas es muy versátil, pero él sí representa mucho el sonido del rock. Creo que Spinetta ya con esto llegaron a un pic de creatividad, ¿no? Aquí tenemos a los 14 años a Lebón, por ejemplo. Digamos que un pic con Pescado Rabioso, porque todavía Spinetta, digamos que las reminencias de este disco, después las retomó para hacer el Artaud. Claro, dice página en blanco. Si quieres puedes participar de este espacio como se te ocurra. Que es lo que hablábamos precisamente de la parte de acá. Claro. Un espacio para tu creatividad. Páginas en blanco para que tú puedas redactar lo que tú quieras. Pescado, lado 1, Panadero Ensoñando. Que ahí podemos escuchar como unos big boxings de Luis Alberto. Y que de hecho creo que es Amaya, no me acuerdo quién es el que está ahí. Esa canción es como muy adelantada a su época. Sí, pues no es nada, dura 37 segundos. Pero es una pieza musical que no se hacía en ese momento. Claro, iniciado de alba y poseído del alba, grandes rolas. Con El viento voy a ver, a mí me gusta mucho esa canción porque es como T-for-One de Led Zeppelin. Que empieza fuerte, que piensas que va a ser una canción fuerte, ruda, y de repente, ¡pum! Baja. Hay un bajonzotototote, ¿no? Viajero naciendo, mañana pasado. Y por ejemplo, aquí el primer disco termina en Peteribi. Y el segundo disco, el lado A del disco, o el lado C, se podría llamar así, si serían A, B, C y D. Bueno, el lado B terminan con Peteribi.
Y el lado C comienza con 16 segundos de Peterí para que no pierdas el hilo de lo que se había hecho, ¿no? Sí. O sea, quería que fuera un concepto pegado. Sí. Lado A, Panadero Ensoñando, Anónimo, instrumentación gutural con David Lebón y Spinetta. Jaja, Chuk Chuk Tomp. Chuk Chuk Tomp. La onomatopeya del cómo beatbox se ve, ¿no? Lo que se ve el beatbox cuando están. Pato, labio de goma. Gutural. Yo pensé que guturales eran más de que. Sí, como. Pero no se ve así. O sea, no se escucha así la canción. No, a lo mejor eso fue ya la evolución del gutural. Mira, todo lo que querían. Todo te lo explican en el disco. Iniciado del alba. Sí, pues de hecho, mira, poseído del alba. Y viene la estrella de David, por ejemplo. Dice aquí, ojo. ¿Dónde quiere que nos fijemos? Dice, y aquí se esconde el beso sin memoria. Puedo ver aquello que no pensé. Y así de haber pensado en aquel con las uvas bajo el sol. Que aquí podemos ver como el iniciado del alba. Exactamente, aquí está como esa parte de su iluminación. Poseído del alba, viajero haciendo Spinetta, como el viento voy a ver. Vos no me dejaste, nena, vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso, sé lo que pensar. Es como una relación de una pareja que no se quiere dejar, ¿no? Se quieren dejar y no se quieren dejar. Lo que ahora le podemos llamar una pareja tóxica. Este es el blues del disco, dice, por así decirlo. Es un blues en sí menor con una modulación a re mayor. Fue grabado una sola vez y así quedó. El riff del principio provoca una atención dirigida al tiempo que luego se transforma en blues. O sea, del 4/4 pasa a otra cosa. Amigos, del que día lo separamos desde que no tenía de amor. No entendí el último. Pero te lo explica todo. Te explica absolutamente todo. Pero se agradece porque, digo, a la música, independientemente de por la música, también se le valora por su contexto. Claro. Y el hecho de que de alguna otra manera nos estén diciendo qué es lo que quieren dar, expresar a través de esto, se agradece que no nos tenga que hacer toda la chamba, vamos, que no nos pongan a nosotros a querer suponer, sino que queremos esto. Esto era lo bonito, ¿no? Y le das una dimensión diferente al álbum. Qué bonito era todo el arte de los discos antes. All You Need Is Love, dice aquí el pescadito. Considerando que era muy fanático de los Beatles. Era un fanático de los Beatles. Creo que por aquí viene un... Que incluso, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que cuando sacó Muchacha, con Almendra era como una mezcla de Yesterday con Blackbird. Mira, fíjate, esto yo lo había leído, que dice que cuando cambies de los discos, te da una recomendación el disco, cuando pases del disco 1 al disco 2, dice, cuando estés sacando uno de los discos para poner el otro, propónele a un amigo que esté cerca que mire el centro del cuadernillo, que viene un yin-yang. Un yin-yang, exactamente. Y dice, este punto, imaginando que, ¿qué dice? Que vea, será el punto en el que Pescado Rabioso comienza a edificar esta selección musical. Este punto imaginado que vea será el punto en el que Pescado Rabioso comenzó a edificar esta selección musical. Finalmente, creo que ese es el punto al que tenemos que llegar. Desnudos de liberación en el espacio, cualquiera son los atributos de ese punto. Punto centro de energía de las fuentes esenciales. O sea, dice que cuando cambias los discos, veas aquí en medio. Y checa la siguiente página. Un punto imaginado. La siguiente, está al revés. Está al revés. Está al revés, exactamente. Mira el cambio. Sí, es un yin y un yang, el cambio de los discos. Él quería que los escucháramos todo completo. Exactamente. ¿Y te das cuenta? Ciérralo. Mira. Sí. ¿Ves? Ahí está jugando con esa dualidad, ¿no? Siempre. Sí, Luis Alberto, muy adelantado a su época, ¿no crees? Completamente. Por eso te comentaba al inicio de este podcast que si hay algo que reconocerle a Spinetta, a Luis Alberto, es que siempre trató de proponer cosas diferentes. Claro. Por eso es que se convirtió en una gran influencia musical para futuras generaciones, porque así como te podía dar un blues, te podía dar una canción, una balada tipo los Beatles. Sí, con un tango, con folk mezclado. Exactamente. Y eso psicodelia, aquí, todo. Eso hizo que se robusteciera la música. Tenemos este último disco de Pescado Rabioso que en realidad no es de Pescado Rabioso, pero Luis Alberto le debía un disco todavía a Micrófono. Y tuvo que... Este disco realmente es Spinetta solo. Bueno, este disco es una reedición, obviamente este es de 2015, la tapa ni siquiera es así. No, sabemos que la portada
es amorfa, es diferente para que no pudiera caber en los estantes y le dio mucho, batallaron mucho en las tiendas de discos para poder acomodar esa tapa, pero así la quería Luis Alberto, fue una tapa de Juan Gatti. Juan Gatti colaboró con él para hacer esa tapa, y es pues se podría decir que es un homenaje a Artaud y a Patricia, ¿no? Sí, es un homenaje, sí. Digamos, tienes para abrirlo, vamos a abrirlo. 3 discos abrimos el día de hoy. Uno de almendra y 2 de pescado. Uno de almendra y 2 de pescado. Que este disco realmente, para mí, yo insisto, es el punto más alto de Spinetta. Porque, digo, se editó como si fuera banda, pero realmente lo hizo solo prácticamente él. Y aquí ya estamos hablando de un nivel más alto. Ya se ha hablado de una completa madurez. Ya hablamos de un músico que terminó por hacerse. Claro. Y en Artaud, que aunque diga Pescado Rabioso de Spinetta solo, nos está mostrando completamente lo que el potencial que como músico se le veía, aquí ya se vio. Sí, no, estas canciones las tenía guardadas para Pescado Rabioso, pero... Es justamente en este disco donde está la rolita esta de Cementerio Club. Ajá. Hay una parte de la rola que se puede escuchar después o que fue tomada por Cerati para T para 3. Sí. Ajá. Y aquí empieza... En el Unplugged de Soda Stereo. El Unplugged de Soda Stereo, exactamente. Sí. Y aquí ya es cuando empezamos a ver que Spinetta ya se convirtió en un referente para la música argentina. Claro. Sí, Cerati le hizo ahí un homenaje. Un homenaje. Que por cierto, en el contexto de esa rola, justamente la escribió cuando su papá se murió. Estamos hablando de toda una concepción hasta, digamos, divina, claro, considerando que viene de Cementerio Club. Sí. Aquí tenemos a Spinetta, tenemos a Gustavo Spinetta, te digo que también grabó Rodolfo García, ex Almendra, Emilio del Guercio, ex Almendra. Es un homenaje a Artaud. Dice, todas las palabras y las músicas de este disco pertenecen a Luis Alberto Spinetta. Títulos, edición Edifon Argentina. Dice, Pescado Rabioso es una idea musical creada en el 71 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos: Juan Carlos Almaya, Osvaldo Franchino, Carlos Miguel Cutaya y Oscar Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pescado Rabioso, por las circunstancias de la grabación y expresos pedidos de Luis Alberto. Rodolfo García y Emilio del Guercio aparecen además por cortesía de Aquelarre. Este LP se denomina Artaud porque está dedicado a Antonin Artaud, poeta francés, producido por Luis Alberto Spinetta. Aquí está diciendo que él es Pescado. Prácticamente está diciendo, este disco lo hizo Spinetta, pero contrató a músicos de Pescado Rabioso para grabar. Ajá. Sí, no, o sea, te está hablando de que Pescado Rabioso, sí, entiendo. Todo el concepto, el Pescado 1 y el Pescado 2, y tuvo a estos músicos. Ya en el Pescado 3 pues no contrató no contrató músicos de Pescado. En el 3 ya fueron músicos de Exalmendra. Ajá. Lo que nos está diciendo es que toda la idea de Pescado Rabioso él la creó desde el 1 al 2 hasta este disco que le debía a Microphone, que se considera disco de solista de Spinetta, el segundo disco de solista después del Spinetta Landia. O Pescado 3. Ajá. Y el Spinetta Landia es el Almendra 3 también. Ajá. Que ahí está toda esa discrepancia. Sí, porque el mismo Spinetta no consideraba a estos chicos como solista. Sí. Ni ni Spinetta Landia. Sí, él quería hacer los discos con sus bandas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí tenemos todas las hojas son del viento, ¿no? Que podemos ver toda la fragilidad de la vida, ¿no? Toda la fragilidad de las personas. Cuida bien al niño. Cuida bien su mente. Ajá. Dale el sol de enero, dale un viento blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Sí. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Que aquí ya venía más poético. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el áurea misma de tu sexo. Gran letra, ¿no? Que justamente, paréntesis, que hablábamos de que aquí ya estaba con esta Patricia Salazar y ya empezaba esta onda como de más un hombre de familia, que es justamente de donde van las letras. Que ya hablaba de esta
obra de Artaud, la de Van Gogh y el suicidio de la sociedad, creo. El suicidado por la sociedad. Van Gogh, el suicidado por la sociedad de Artaud. Que, por ejemplo, la sangre de la que habla en Cantata de Puentes Amarillas es la sangre de Van Gogh, ¿no? Que Cantata de Puentes Amarillos ya es considerada como una de las máximas representaciones de Spinetta en una canción. Claro, todo camino puede andar, todo puede andar. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción. Ante que, digo, eso era de la obra directamente de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. De Artaud, ¿no? Sí. Ensucen sus manos como siempre, relojes se pudren en su mente, ya. Y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Mar aquí, mar allá. Que en un contexto más amplio, pues también Van Gogh nunca fue atendido como debía de ser de sus cuestiones mentales. Antonino Artaud también lo declararon demente. Bueno, ahí te va. Y murió en hospitales psiquiátricos, en un hospital psiquiátrico. Vamos a irnos un poquito más para allá. No hay ningún genio que no tenga una, digamos, situación de salud mental. Claro. O sea, no existe ningún genio que no tenga. Algo hay en mayor o menor medida o diferente grado, pero lo tiene. Oye, y esta canción, la de Por, que Spinetta suelta así como palabras, solamente es una letra muy surrealista, ¿no? Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te margas, mirada, nube, o sea, son puras palabras al azar, ¿no? Como semántica, se va ligando en semántica. No, te digo que para mí un genio musical, un genio lírico, un genio en la composición, todo. Tenemos, por ejemplo, la de Bajan, que era la necesidad de no apurar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una gran canción. Yo después creo que la sacó Cerati en el álbum de Amor Amarillo. Cuando su primero como solista. Sacó la Bajan de Spinetta. Y la he escuchado con otros artistas, creo que con usted señálamelo, no recuerdo si usted señálamelo llevó a tocar Bajan, pero tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Uh-huh. El día es vidrio sin sol, bajan. La noche te oculta la voz. Y además vos querer sol, despacio también podés hallar la luna. Qué gran lírica, ¿no? Qué gran canción de Luis Alberto. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Zarusta, que le habla al idiota interno que tiene cada uno, ¿no? Que tiene cada persona. No llores más, ya no tengas fríos, no creas que ya no hay más tinieblas. Tan solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. También tenemos, por ejemplo, las habladurías del mundo, que critica los medios de comunicación y su poder sobre los artistas. Dice, ahí, antes de que inicies, Spinetta nunca tuvo la mejor relación con los medios, ¿eh? No. Nunca le gustó que se metieran como en esa parte en la que no tiene que ver con lo que él quiere mostrar de su talento. Claro. Y por aquí viene la crítica. Sí, dice, no estoy atado a ningún sueño, ya las habladurías del mundo no pueden atraparnos. Veo, las palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como el buey, ya no hay más reyes de la selva. Uh-huh. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, ¿no? Y la tapa que te digo que le hizo Juan Gatti, uh-huh. ¿Sí? Que después Juan Gatti tuvo la oportunidad de trabajar con Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es uno de los máximos representantes del cine, lo puedo llamar iberoamericano. Claro, que te digo que después ya, esta etapa no es, te digo que es Amorfa, la original, si la has visto que está rara, y la disquera le decía a Spinetta, güey, te la hago de oro si quieres, pero no, que sea cuadrada, para que quepa, sí, y Spinetta, no, tiene que ser así, tal cual. Yo, pues él la había imaginado, ¿no? Oye, antes de continuar, otra que dijiste de Pedro Almodóvar, nada más decir cómo connecting the dots, cómo después Almodóvar de alguna u otra forma estuvo relacionado en esto, porque por mucho tiempo, bueno, por algunas producciones, una de sus actrices fetiches era Cecilia Roth, pareja de Fito Páez. Prácticamente un discípulo, o no un discípulo, pero sí alguien que fue influido por Spinetta. Ya. Pues sí, es que como tú decías al principio, Spinetta influyó en tantas bandas, en tanta gente, tantos artistas. Después vimos que tuvo
pues la herencia que tuvimos con Irak Kuliaki, con Dante, todo lo que siguió, pero fue un genio en todo lo que hizo. Para mí, un genio. Sí, y esto es como que su prime. Digo, después de Pescado Rabioso sacó la banda Invisible. Sí. Después empezó a ir como solista, que Invisible también tiene muy buenas canciones. Después podemos hablar ya de Invisible directamente, traemos un disquito. Justamente hacia eso iba, pero yo creo que hasta aquí es una forma de concebir lo que viene después. Sí. Porque aquí es la parte más alta. Durazno Sangrando, El Anillo del Capitán Beto. 3 discos, sí, se oye. Qué rolotas, güey. Invisible es una bandota. Había una rola que no me acuerdo exactamente el nombre. Se fue el nombre. Pero hay varios discos con Invisible. Yo tengo unos de solista, el de 18 al Sol. Es un gran disco. Es un gran disco de Luis Alberto. Pero sí, como tú dices, estos dos proyectos, Almendra y Pescado, pues abarcan gran parte de lo que quería expresar Spinetta con su música, ¿no? Sí, y lo hizo bastante bien. Mira, a la gente que está escuchando que a lo mejor no conozca a Spinetta como tal, el hecho de que escuche 2 o 3 canciones de cada uno de esos discos de forma cronológica te va llevando hacia un mundo diferente, porque empiezas a entender su propia evolución, no solamente la música, sino como persona. Claro. Porque después termina siendo como un, vamos a decirlo de esta manera, como que no digo tan grande porque murió por, digamos, joven por la cuestión de su problema del tabaquismo. El cigarro. Pero digamos que murió siendo un anciano sabio. Sí. Supo muchas cosas. Al final terminó como en un estado, más allá de su problema, como un estado zen, un estado completamente equilibrado, en el que de alguna forma también era como este sabio o este maestro que daba sus premisas y después los demás las apropiaban y hacían su propia música, ¿no? Claro. Esa es la importancia de Spinetta. Por eso yo recomiendo escuchar 2 o 3 canciones de cada uno de sus discos de forma cronológica, tanto con Almendra, Pescado y después Invisible, para que podamos entender el por qué Spinetta es importante para la música. Oye, y qué dato curioso que Spinetta nunca supo si Cerati se murió y Cerati nunca supo que Spinetta se murió. Sí, nunca supieron. Nunca supieron ni uno del otro, pero seguramente están allá en cualquier lugar donde estén. En el Olimpo del rock. Tocando ahorita juntos. Pues Master Emilio, gran programa. Pescado y almendra. Y en general... Pescado con almendra. Pescado almendrado, güey, ¿sabes? Oye, eso puede ser... Delicioso platillo, güey. Te iba a decir, hasta salimos con tips culinarios. Oye, pues este disco podría ser el pescado almendrado, güey. Porque es pescado rabioso con algunos ex almendra, entonces podría ser el pescado almendrado. Hecho por el chef Spinetta. Hasta lo hizo así al final. Y hasta pudimos recordar a Oscar López aquí produciendo El Pescado 2. Que esa es la belleza de todas estas cosas que aquí hablamos en este podcast, porque al final también entendemos que siempre hay un hilo conductor, claro, que nos va llevando hacia diferentes lugares, pero que al final terminan siendo parte de un árbol genealógico, como hablábamos hace rato de todas sus bandas. Sí, pues es que la música une a todos. A todos nos une, a todo el mundo. Pues Master, espero poder verte en el próximo capítulo. Pónganos ahí en los comentarios de qué quieren que se trate el próximo capítulo. O si quieren una segunda parte de Spinetta ya con Invisible en adelante. Invisible en adelante, exactamente. Y pues algo que le quieras decir a toda la gente de Latinoamérica que nos están viendo. No, que muchas gracias por su apoyo, que nos sigan likeando, comentando, compartiendo, y en los comentarios específicamente que nos pongan de dónde nos están viendo, escuchando, qué es lo que les gustaría que abordáramos en este espacio. Y pues nada, simplemente estar muy agradecidos porque están consumiendo este producto, este contenido. El podcast La Locura Musical, Music Madness Podcast, aquí en el mejor canal de toda Latinoamérica, el rock es cultura. Pues ya saben, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Master, muchísimas gracias. Y ya saben ahí, pues consumir un poco de Spinetta. Un poco de Spinetta. Ya tienen tarea para, si no lo conocen, ya tienen tarea para ir. No, seguramente el 95% de la gente que está viendo esto ya sabe de lo que estamos hablando. Habrá siempre alguien nuevo. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, mismo canal. Gracias.